Buenas tardes, mi nombre es César Elian Rodríguez León. Este es mi proyecto integrador de cálculo diferencial. Fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente. Es y es igual a mtx más b, donde y es la variable dependiente que representa la coordenada en el eje vertical, x es la variable independiente que representa la coordenada en el eje horizontal, mt es la pendiente de la recta, que indica la inclinación de la recta, b es el término de intersección en el eje vertical, que indica el punto donde la recta corta el eje y cuando x es igual a 0. Calcula el mínimo y máximo relativo de la siguiente ecuación. F de x es igual a 7x al cubo menos 10x al cuadrado menos 6x menos 8 y realiza la gráfica. Primero calculamos la derivada de la función f de x, que si la derivada de la función f de x es igual a 21x al cuadrado menos 20x menos 6. Luego igualamos la derivada a 0 y resolvemos la ecuación f de x es igual a 0 para encontrar los puntos críticos de la función, o sea, igualamos a 0 la derivada. Quedaría 21x al cuadrado menos 20x menos 6 es igual a 0. Utilizamos la fórmula general y sustituimos. Nos quedaría de la siguiente manera. Y luego evaluamos la segunda derivada de la función f de x. Que quedaría la segunda derivada de la función f de x es igual a 42x menos 20. Sustituimos los puntos críticos encontrados en la segunda derivada para determinar su concavidad. Nos quedaría así. Como la segunda derivada de f de x1 es positivo y f de x2 es negativo, podemos concluir que en x1 es igual a 1.191 la función tiene un mínimo relativo, mientras que en x2 es igual a menos 0.239 tiene un máximo relativo. Finalmente encontramos los valores correspondientes de y evaluando la función f de x en los puntos críticos. Nos quedaría de esta manera, por lo tanto la función tiene un mínimo relativo en el punto 1.191, menos 17.504 y un máximo relativo en el punto menos 0.239, menos 7.232. Y aquí sería la foto de la gráfica y sus extremos. Explica en qué consiste el método de Newton. La fórmula sería xn más 1 es igual a xn menos f de xn sobre la derivada de f de xn, donde xn es el valor actual de la aproximación de la raíz, f de xn es el valor de la función evaluada en x, la derivada de f de xn es el valor de la primera derivada de la función evaluada en xn, xn más 1 es el próximo valor de la aproximación de la raíz. La fórmula se basa en utilizar la tangente de la función en el punto xn para encontrar la intersección con el eje x, que se convierte en la siguiente aproximación de la raíz xn más 1. El cociente de la función evaluada en xn sobre la primera derivada de la función evaluada en representa el cambio necesario para acercarse a la raíz. Este proceso se repite iterativamente hasta que se alcance la precisión deseada o se obtenga una aproximación aceptable a la raíz. Menciona cuáles son las diferencias entre los siguientes teoremas: Rolle, Cauchy, L'Hopital y Taylor. El teorema de Rolle se aplica a una función continua en un intervalo cerrado y diferenciable en el intervalo abierto. Es una generalización del caso particular del teorema del valor medio. El teorema de Cranch o teorema del valor medio generalizado se aplica a dos funciones continuas y diferenciables en un intervalo. Es una generalización del teorema de Rolle. La regla de L'Hopital se aplica a límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Permite resolver límites indeterminados al calcular el límite del cociente de las derivadas de dos funciones en lugar del cociente original. El teorema de Taylor se aplica a una función infinitamente diferenciable en un intervalo abierto. Afirma que cualquier función infinitamente diferenciable se puede aproximar por un polinomio de Taylor centrado en un punto dado en el intervalo. ¿Qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula? La velocidad promedio es una medida de la rapidez con la que un objeto se desplaza durante un intervalo de tiempo determinado. Se calcula dividiendo el cambio total en la posición del objeto entre el cambio total en el tiempo transcurrido. La fórmula de la velocidad promedio es la siguiente:
Velocidad promedio es igual a cambio en la posición sobre cambio en el tiempo, que se puede representar como velocidad promedio es igual a x final sobre x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, donde velocidad promedio es la velocidad promedio, donde x final y x inicial son las posiciones iniciales final e inicial respectivamente, y tiempo final y tiempo inicial son los tiempos final e inicial respectivamente. Menciona dos aplicaciones de la derivada en el mundo real. Primero, en la física y cinemática, donde las derivadas son ampliamente utilizadas para describir el movimiento en el cambio en el tiempo. Por ejemplo, la velocidad de un objeto en el movimiento se obtiene derivando su posición con respecto al tiempo. La aceleración que representa el cambio en la velocidad se calcula derivando la velocidad respecto al tiempo. Estos conceptos son fundamentales para comprender el movimiento de los objetos en el espacio y se aplican en campos como la mecánica, la ingeniería y la astronáutica. Segundo, en economías y finanzas, en el ámbito económico y financiero, las derivadas se utilizan para modelar y analizar el comportamiento de variables importantes como la oferta y la demanda, los precios de los productos, la tasa de interés y los rendimientos financieros. Por ejemplo, las derivadas se utilizan en la optimización de la producción y la maximización de los beneficios en la teoría económica. En las finanzas se emplean en la valoración de derivados financieros como opciones y futuros y en la gestión de riesgos. Y eso sería todo. Muchas gracias.